Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañar. Sean ustedes bienvenidos a Noticias Repretel. Iniciamos con las informaciones. Un hombre murió tras el impacto de un rayo en Sarapiquí, mientras que otro sobrevivió a la descarga. Noticias Repretel conversó con un testigo quien detalló lo ocurrido. Pasaban las 9 de la mañana de este lunes y los trabajadores de la finca Zapote finalizaron su desayuno. 9 hombres cosechaban piña cuando ocurrió la tragedia. Íbamos pasando piña el uno, era manual, entonces el uno el otro, y pasa, y cuando en eso van yo caí por allá, el otro, y a él los gritos, está un muerto, dos, pero no, yo al rato me levanté. El impacto del rayo provocó la muerte de un hombre de 30 años y padre de 2 niños. A veces compartimos más en el campo con compañeros de trabajo que con la familia, porque salimos oscuros y llegamos hasta en la noche de vuelta. Entonces todos, para nosotros es una familia, todos los llevamos bien. He tenido hijos, pero que los tenía la mamá, porque él se había dejado con la compañera de él y todo eso, pero que él les ayudaba. Imagínate que un 220 siente uno bastante feo cuando lo jala uno. Ahora imagínense la cantidad de millones de vatios que debe tener un rayo, eso fue una muerte inmediata. Él está a la par de otros compañeros de cosecha. Los mismos se atendieron y se valoraron ahí en la escena para descartar cualquier situación ahí que les afecte posterior. Por su parte, don Francisco agradece la posibilidad de poder reunirse con su familia. Él tiene 10 hijos. Perdí la vista y todo, caí, y cuando me levanté y nada más. ¿Escuchó algo antes del impacto? Solo el impacto nada más y de ahí más nada. ¿Y la gente gritaba cuando usted toma conciencia? Ya me levanté y lo que era que lloraba la gente, todas unas mujeres que andaban, porque habían como, 3 mujeres andaban. Uno queda calmado de viaje, no se siente. Saber que más bien de milagro estoy aquí, pues yo creo que era para que también. ¿Le da gracias a Dios? Yo doy gracias a Dios, estoy vivo, tengo 10 hijos. La víctima era un vecino del sector de Primavera de Cariari y con él ya serían 3 las personas fallecidas por el impacto de un rayo en lo que llevamos de este año. Un joven de 20 años murió la tarde de este lunes tras recibir un disparo, esto en Cartago. Según la policía, el sospechoso escapó en una motocicleta. La joven que perdió la vida viajaba en la parte posterior de este automóvil BMW junto a otras 3 personas en la calle que conduce de Cartago Centro a Paraíso. Pero aparentemente el objetivo del gatillero era el conductor, otro joven de 21 años que recibió varios disparos. Según la policía, el hombre tiene antecedentes por tráfico de drogas. El que presenta los impactos de balas, que está herido, que ya los está en entrevista con el organismo de investigación judicial, mantiene antecedentes por psicotrópicos. Las otras 2 mujeres también fueron trasladadas al hospital Max Peralta con heridas leves. La policía explicó que el ataque contra el automóvil comenzó unos 200 metros antes del sitio en donde se detuvo el vehículo. En el sitio, la policía recogió al menos 18 casquillos. Un helicóptero se desplomó en Cariari y su piloto murió mientras fumigaba en una finca bananera. La víctima era reconocido por su experiencia. Este es el momento en que el helicóptero alzó vuelo por última vez. Se trata de un helicóptero de fumigación matrícula TI BGH, ocupado por un experimentado piloto de más de 50 años. El accidente ocurrió en la finca Lomas de Sierpe, en Llano Bonito de Roxana de Pocosí. Al parecer un desperfecto provocó el desplome de la aeronave justo cuando iba a recargar químico para seguir fumigando en la bananera. Se estrelló en una de las fincas bananeras. En el lugar, una víctima fallecida en el lugar. Para la extracción de la misma tiene que trabajar con equipo hidráulico en coordinación con bomberos. El piloto de apellido Cuthbert era vecino del sector de la Victoria de Sarapiquí. Quedó prensado dentro de las latas del helicóptero. Se extrae de donde se encuentra y es rescatado y liberado hacia una zona segura para que los funcionarios del organismo de investigación judicial hagan el levantamiento del cuerpo.
La aeronave, según testigos, estuvo sobrevolando 20 minutos y regresaba al aeropuerto para recargar líquido. Las autoridades de aviación civil inspeccionarán la aeronave el día de mañana para determinar qué fue lo que pudo ocurrir. El miedo robó la paz a 120 vecinos del Bajo Los Anonos de Escazú, pues sus casas podrían quedar sepultadas por un derrumbe. La mayoría permanece en un albergue como medida de prevención. Desde el aire, las imágenes hablan por sí solas. El peligro es inminente. Por fortuna se pudo actuar a tiempo y el clamor de los vecinos fue escuchado. Un total de 5 viviendas fueron desalojadas. Se trata de 120 personas que permanecen en un albergue, mientras que otras se desplazaron a casas de vecinos. El principal peligro es que con las lluvias continúe la caída de material y sepulte las casas, mientras otras quedaron colgando en la parte alta del deslizamiento. Nosotros ya no podemos vivir acá, por más maneras no se puede. Y nosotros hemos ido a todos lados, fuimos a comisión de emergencia, fuimos a la Defensoría de los Habitantes con el alcalde y todo, y nadie nos ha querido ayudar. El alcalde dice que es la Defensoría de los Habitantes y que es comisión de emergencia, y después no es ninguno, porque todos se tiran la bolita y nadie hace nada por acá. Apenas pudieron sacar algunas de sus pertenencias y solo esperan poder regresar a sus viviendas. La afectación se da en los barrios La Quebrada y Los Mangos. Geólogos de la Comisión de Emergencia realizaron una inspección para determinar el peligro y la magnitud del deslizamiento. ¿Qué se puede hacer? Esperar ahí mientras tanto. Ahí de rato en rato me escapo para acá a darle una vuelta al ranchito. Yo me entro por aquí, por esta puerta. Ahí dejé candado, allá no puse candado, puse unos clavos, unos pasadores. En el lugar se mantiene vigilancia constante, pues con las lluvias podrían presentarse una emergencia mayor. Por eso piden a los afectados no permanecer en las viviendas. En tan solo minutos, la policía logró la captura de 2 sospechosos de asesinar a un joven de 21 años. La víctima fue llevada hasta el comité de la Cruz Roja en la ciudadela León 13 de Tibás, donde falleció a causa de varios impactos de bala. De inmediato la policía inició un operativo hasta dar con los 2 sospechosos, uno de los cuales alegó que actuó en legítima defensa. Los responsables de asesinar a un niño de 10 años en Laurel de Corredores, en Punta Arenas, fueron sentenciados a 73 años de cárcel. El día de los hechos, los ahora condenados atacaron a 2 oficiales de la Policía de Control de Drogas y cuando estos últimos intentaron ponerse a salvo, les dispararon. El menor quedó en medio de los disparos y falleció en el sitio. El crimen ocurrió el 8 de junio del 2015. Violencia, agresión. Iba a matar a su esposa y al intervenir la policía cortó a 2 oficiales en la cara con un vidrio. Esto en Cartago. Pese a las agresiones, al hombre lo dejaron en libertad. Esta vecina de Vistahermosa de Oriamuno sintió el miedo de cerca, que inició con una amenaza de su exmarido. Viene para mi casa, que me va a matar, que hasta hoy llegué, que le dé el nombre a los policías, porque mañana amanecemos muertos. El hombre llegó a la casa y quiso entrar, por eso quebró una ventana. Algunos vidrios quedaron cerca. Cuando llega mi hija, sube la patrulla. Los policías le intentaron decir, vamos, salga, por las buenas, haga caso y todo, pero él no entraba en razón. Al ver a los policías, el sospechoso tomó un trozo y atacó a los 2. Cuando el policía lo agarra para sostenerlo, ya él se manda a quebrar los vidrios. Los policías terminan heridos. A uno le rajó un pómulo con un vidrio y otro como que le tocó así detrás de la oreja. Uno de los oficiales de apellido Viedo sufrió una herida en su pómulo y el otro en el cuello. Necesitó 3 puntadas. Y con los mismos vidrios de la ventana agrede a los 2 compañeros. El más afectado, uno en el pómulo, propiamente, que le tuvieron que suturar 7, 8 costuras propiamente, que hoy está siendo trasladado al Instituto Nacional de Seguros para valoración. Al hombre, luego de llevarlo a la fiscalía, lo dejaron en libertad.
Yo digo, puña, ¿cómo lo van a dejar libre? Primero, como le pegó a la hija, las palabras que él usaba hacia Rosita, y cortan a un policía. O sea, entonces, ¿a dónde está quedando la integridad de la fuerza pública? No es posible. O sea, y si un policía se defiende, llegan, lo graban y el policía es el malo. En junio pasado, una turba agredió a 2 policías cuando finalizaba un partido de fútbol. La fuerza pública busca aumentar mediante un proyecto de ley las penas para quien agredan a un oficial. Un incendio consumió un local, en su mayoría de construcción de madera, en el centro de Siquirres. Las llamas se habrían iniciado por un aparente problema eléctrico en la instalación. Sin embargo, esto debe ser confirmado por los investigadores de incendios. Esta emergencia ocurrió a un costado del Banco de Costa Rica y dichosamente no se reportaron personas heridas en Siquirres. La educadora de religión, quien fue víctima de un accidente de tránsito ocurrido en Coyolar de Orotina, murió este lunes. La joven era profesora de la escuela Río Oro en Santana y se convirtió en la 6ª víctima que cobra este accidente de tránsito en el Coyolar de Alajuela. Tras el percance, la educadora fue llevada al Hospital Monseñor Sanabria. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la trasladaron al San Rafael en Alajuela. Ahí luchó por su vida casi 8 días, sin embargo, no lo logró. Libre. Así quedó un oficial de la fuerza pública con 18 años de servicio al ser señalado como sospechoso de atropellar perros por gusto mientras trabajaba. Una oficial que lo acompañaba fue quien lo denunció y tras ser entrevistado por la fiscalía se le dejó libre, pero sigue bajo investigación. Al hombre se le relaciona con 2 casos. Estos ocurrieron en la localidad de Jiménez de Guásimo de Puerto Limón. Este lunes declaró el jefe de la sección de trata de personas del OIJ por el juicio que se lleva contra un médico debido al tráfico de órganos descubierto en nuestro país. En su declaración, el investigador confirmó que tenía datos desde 2012 y que todas las víctimas reclutadas en el país viven en condiciones de pobreza y con muchas necesidades. Según lo que declaró otro testigo del Ministerio Público, los detenidos hasta se encargaban de pagarle los exámenes a las personas que tenían un costo de hasta 300.000 colones. Tras la declaración del jefe judicial, se iniciará con el relato de las víctimas por videoconferencia y una ex oficial de la fuerza pública, quien sería el testigo de la corona. Doctor Mora Palma, así lo identifican, él es el que le da el dinero a Maure los lleva a todos los lugares donde les hacen los exámenes y ella sale positiva. Con una situación de que cuando se va a hacer el trasplante, que ya estaba una persona israelita aquí en el país, no se logró hacer por situaciones varias. Los autobuseros protestaron frente a la Asamblea Legislativa y prácticamente durante todo este lunes, provocando un gran colapso vial en la ciudad capital. Lo que eso significa en una ciudad que ya de por sí está colapsada. Pero ahí está nuestra compañera Laura Brenes con todos los detalles. Adelante, Laura. Gracias, Yenane. Jerry, así como ustedes lo mencionan, un verdadero colapso vial entre las 5:30 y 6:30 de la tarde y en horas de la mañana también por parte de más de 1.100 autobuseros del sector estudiantil, del sector de los trabajadores y también de rutas regulares, quienes protestaron en contra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también el Consejo de Transporte Público por un decreto que quieren interponer para reducir la vida útil de cada una de las unidades de 20 años a 15 años y también protestaron por el tema de las tarifas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El congestionamiento vehicular se realizó o se provocó desde el sector de La Sabana y hasta los alrededores de la Avenida Segunda, las zonas aledañas a la Asamblea Legislativa. Inclusive algunos conductores tardaron hasta media hora en avanzar 5 kilómetros, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes insiste en mantener este decreto. Veamos toda la información a continuación. Con el fin de que el MOB eche para atrás en la publicación de un nuevo reglamento, los dueños de busetas y autobuseros realizaron una manifestación este lunes en San José.
Desde varias partes del país, los manifestantes realizaron tortuguismo en las calles de la capital. Los transportistas de estudiantes y trabajadores pidieron al gobierno se eliminen las reformas a este transporte. Entre estas reformas se encuentra el cambio de placas, la rotulación, el control a la hora de inscribir vehículos, control sobre la vida útil de estos vehículos y sobre el número de pasajeros. Creemos totalmente innecesario el movimiento de transportistas que se está llevando a cabo hoy. Creemos que este tipo de decretos y regulaciones se debe construir de forma conjunta y no una imposición de la administración al administrado. Por su parte, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aseguraron que se continuará con la discusión de la nueva normativa en las mesas de negociaciones. Además, se aclaró que es necesario aumentar los controles en este tipo de transporte. Lo que nos llama mucho la atención es que el gobierno está negociando con algunos grupos que dicen que sí a todos los planteamientos de Zárate. Y aquí hay dos políticas, la política del que defiende al pequeño y al mediano empresario y la política del que quiere concentrar todo el transporte público de este país en 4 o 5 empresas. Básicamente los permisos a ratos son muy difíciles de que se los otorguen a uno. Siempre ha sido una cosa como de pedir limosna cuando se arrima uno al CTP. Es como sentirse cuando va a ir a pedir una limosna en el CTP. La regulación que actualmente se aplica comenzó a regir en 1980. Conversamos con algunos conductores molestos durante esta tarde porque avanzaban a paso lento. ¿Qué decían ellos? Veamos. Avanzo nada, casi, muy poco. ¿Tráficos ha visto de aquí para allá? Vi uno como por allá, más allá de la caja, pero nada más. La verdad no pueden hacer nada tampoco ellos. Para agarrar la California, ahí no se puede pasar, es increíble los buses como tienen la presa. ¿Cuánto tiene usted en presa? Como media hora. ¿Desde dónde viene? Desde Guadalupe, pero es increíble la presa por todo lado que hay. Uy, como 5 kilómetros ahí para atrás. ¿Cuánto ha durado usted en presa? 3 horas y media. ¿Desde dónde viene? El paseo de Colón. ¿Se imaginaba usted que iba a estar esta presa acá? Jamás. Solo que si hubieran sido taxis ya nos hubieran volado a garrote. ¿Esto qué tiene? ¿Como 2 horas de estar paralizado? ¿Y usted cuánto ha durado? De ahí, llevo 30 minutos. ¿De dónde? De aquí, de la entrada de Cuestemoras. Los autobuseros o los representantes tuvieron una reunión en horas de la tarde con algunos diputados y bueno, lograron que mañana las negociaciones se reanuden a las 10 de la mañana con el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Germán Valverde. También indicarles que ellos dicen que esta manifestación fue una de las próximas que vienen y más fuertes. Conmigo se encuentra don Jesús Campos, quien es el representante de estos autobuseros. Don Jesús, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticias Repretel. Hablemos un poquito, ya sabemos cuál es la preocupación de ustedes, ¿qué sigue a partir del día de hoy? Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos hablarle a la opinión pública. Quiero darle las gracias también a los transportistas que se sacrificaron y vinieron hasta San José desde zonas muy alejadas y decirles que vamos a partir de mañana a conversar, a negociar con el MOP, con el ministro. Hemos pedido a la defensora de los habitantes que participe para que sea una colaboradora mediadora en este conflicto. Los diputados tuvieron una actitud muy valiente, muy buena de apoyo a esta manifestación, entienden el conflicto y nosotros realmente estamos contentos porque pudimos demostrar que no somos 3, que somos muchos. Perfecto, Jesús. Ahorita más adelante vamos a conversar con usted, pero bueno, ustedes tenían ahí el detalle de lo que sigue a partir del día de mañana de esta negociación. 20 placas bajaron durante este día lunes. Por supuesto, estaremos pendientes de todos los detalles. En nuestras próximas ediciones les vamos a llevar toda la información. Este es un reporte de Laura Brenes para Noticias Repretel. Bien, muchísimas gracias a Laura Brenes. Gracias, Laura. Bueno, nos vamos a otras informaciones. Vamos a irnos a una ruta que lamentablemente ya nos tiene acostumbrados, que no debería ser así, a derrumbes muy peligrosos para quienes transitan por ahí. Por eso el Colegio de Ingenieros asegura que la ruta 27 debe cerrarse cada vez que ocurran
fuertes aguaceros. El fin de semana los conductores estuvieron en riesgo por una catarata en esa vía. Así se veía la ruta 27 en el kilómetro 46 este fin de semana. La gran cantidad de lluvias que se reportó provocó que el agua cayera como una cascada. Esto es preocupante, aseguran en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y debería encender las luces de alerta en la concesionaria. Lo que el CEFIE recomienda para velar por la seguridad de los usuarios es el cierre de la vía cuando se produzcan este tipo de fenómenos. Necesariamente lo que se necesita es que se pare el tránsito, que se cierre parcialmente la vía, en atención a la seguridad de las personas que transitan por la misma, esperar a que pase la condición y que se normalicen las situaciones, hacer una evaluación y bueno, después volver a abrir la carretera. Pero esos cierres parciales en momentos de un evento como el que pasó el otro día son absolutamente necesarios. Los cálculos que se deben realizar a la hora de hacer drenajes, taludes, entre otros sistemas encargados del tema de aguas, cada vez deben ser más rigurosos. Los cambios climatológicos muestran que las lluvias cada vez son más fuertes e intensas. Es muy importante que se haga una revisión detallada de todo lo que son las obras de drenaje que están en la carretera, las alcantarillas, las cunetas, las contracunetas arriba de los taludes, para estar seguros de que cuando venga una lluvia de alta intensidad, esas obras van a estar en buen estado y van a responder adecuadamente a las solicitaciones que efectivamente hace una lluvia muy fuerte. Los expertos recomiendan un estudio sobre los sistemas de drenajes de la Ruta 27 para evitar situaciones como la de este fin de semana. Una nueva directriz pretende terminar con los partos caseros por considerarlos peligrosos. Hace pocos meses una mujer perdió la vida luego de dar a luz en su hogar. Un 1% de los partos en el país son caseros. Una nueva directriz del Colegio de Médicos pretende evitar que esto continúe. Eso luego de que hace algunos meses una mujer perdió la vida al dar a luz en su hogar. Al atenderla en casa hay menos intervenciones médicas, menos complicaciones, menos cosas de ese tipo, pero es mentiras, porque cuando las complicaciones existen, ¿qué hace? La persona es transportada rapidísimamente a un hospital. Hay, lógicamente, más intervenciones en el hospital, pero es porque cuando hay complicaciones inmediatamente se traslada la madre y se traslada al producto al hospital, y la estadística censa lógicamente las complicaciones del hospital, no en la casa. En nuestro país nacen 124 bebés por día. De ellos el 51% son mujeres. Esta norma llega para evitar que más madres y sus hijos mueran debido a descuidos o malas prácticas. Nosotros decimos que tenemos maternidades a lo largo y ancho del país, maternidades con equipamiento, con obstetras, enfermeras obstétricas, con médicos ginecólogos, con pediatras para recibir todos los nacimientos del país. Realmente es muy importante que las mujeres acudan a los servicios de salud a tener sus partos. ¿Por qué? Porque esto hace la diferencia entre una complicación y debe salvaguardar la vida del niño y de la madre. Aunque 1% suena poco, esto representa 75,000 nacimientos al año en casas de habitación. Sin cuidados adecuados, esto puede ser sinónimo de muerte o graves enfermedades para los pequeños y sus madres. Una joven de 28 años perdió a su bebé recién nacida por una supuesta negligencia en el EVAIS de Sarchí y el Hospital de Grecia. La familia quiere demandar a ambos centros de salud. La hermana de Catherine ya había cumplido 42 semanas de embarazo. Sin embargo, los médicos en el EVAIS de Sarchí y en el Hospital de Grecia le decían que podía esperar más. Esto según la familia de esta joven. Entonces le dijeron que en cualquier momento ella empezaba la labor de parto para esa fecha. O sea, la última cita de ella. La fecha posible de parto fue el 28 de agosto, según el ultrasonido que le hizo el doctor Portillo en el Hospital de Grecia. La hermana de Catherine esperó 16 días después de la fecha indicada para el parto. En ese tiempo visitó 3 veces el Hospital de Grecia y 2 el EVAIS de Sarchí porque tenía dolores de parto. Hasta que el pasado 14 de septiembre. Ella fue al EVAIS y porque se sentía mal. Entonces la doctora de emergencias que estaba en ese momento, que no sabemos cómo se llama, pero estaba en ese momento, tuvo la desfachatez de enseñarle la lista, de enseñarle un papel donde le decía: tengo todas estas personas adelante, si usted quiere se sienta y se espera. Ella no quiso esperar en el EVAIS de Sarchí, entonces su esposo se la llevó para el Hospital de Grecia. Le hicieron un monitoreo y en el monitoreo un doctor
que estaba en labor de parto con otra mujer, escucha ese monitoreo por casualidad, pasa y le dice: necesito hacer una cesárea de emergencia. Después de la cesárea, a la bebé la trasladaron al hospital de Alajuela y 14 horas después falleció. Porque la bebé tenía el cordón umbilical en su cuello, porque la bebé defecó en el estómago por el sufrimiento fetal y la fecha que se había pasado de parto. Tras conocer esta historia, fuimos a buscar la versión del Hospital de Grecia y el EVAIS de Sarchí. Hay una comisión de mortalidad infantil en la cual está involucrada tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense del Seguro Social, y en ella se hace una investigación de la mortalidad, en este caso del niño. No es mucho hacer esperar a una paciente desde el 28 de agosto hasta el 14 de septiembre que fue atendida. Lo que pasa, bueno, los detalles del caso los desconozco, como le digo, habría que analizar el expediente para determinar qué fue cuáles son los criterios que mediaron en el manejo del caso. Aunque no existe consuelo para esta familia, ellos preparan las pruebas para demandar al EVAIS de Sarchí y al Hospital de Grecia. Durante un mes, quienes transiten por Granadilla de Curridabat tendrán que tener paciencia, posiblemente más paciencia. La principal vía de acceso a esa zona estará cerrada por trabajos de la IA. Este será el punto donde se cierre el paso en esa transitada vía de Montes de Oca. Quienes se desplacen hacia el sector de Granadilla a partir de este martes deberán tener paciencia. Durante un mes y un día, el paso por acá estará cerrado. Los trabajos de colocación de un pozo de AIA será el motivo. Ahí se han venido haciendo trabajos ya anteriormente de pozos y de zanja abierta. En algún momento se determinó que la metodología de zanja abierta no era la adecuada por cuestiones de la misma geografía, ¿verdad? Que hay como una pequeña loma, ¿verdad? Ya esto nos afecta un poco el tema de las pendientes y... Los conductores que viajan por esta zona ya esperan lo peor. Ellos aseguran que normalmente el paso por ahí es difícil y con un mes de cierre será de locos. Los que pagamos las consecuencias somos nosotros y que trabajamos de comercio, como los señores del súper, la panadería, la ferretería, somos los que vamos a sufrir bastante eso por los clientes. Las presas que hay ahorita, estando abierta, ahora esto cerrado, no va a haber... O sea, no hay cómo pasar para este lado, la verdad. Un caos total. Es un caos total. Esto es una supervía aquí. Y ahora el cierre ese nos va a matar a todo el mundo, al comercio. Así que si usted viaja por la zona, es mejor que use una ruta alterna para evitarse inconvenientes. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Un deslizamiento en Santa Ana pone alerta a las autoridades sobre posibles problemas con un río ahí. Se llama el río Corrogres. Una millonaria estructura se levanta a la orilla de donde ocurrió la emergencia. Estas imágenes son tomadas de la Comisión Nacional de Emergencia del deslizamiento ocurrido el sábado anterior en San Rafael de Santa Ana sobre el cauce del río Corrogres, cuya tierra se socavó provocando no solo la caída de material al río, lo que pudo provocar un taponamiento en el cauce afectando gran parte del cantón, sino que además afectó una millonaria construcción en las montañas. Hablamos del complejo habitacional Solaris, en donde la tierra en la que estaba construyendo lo que sería la torre número 1 colapsó con una caída en bloque de 8 metros de altura. Producto de una alta saturación del suelo, ¿verdad? Espesores de relleno que hay en la zona y posiblemente alguna sismicidad que se ha reportado en las últimas semanas por ahí ha inducido lo que es un poco el movimiento de esta zona que presenta una alta susceptibilidad al deslizamiento. Son zonas que presentan taludes muy verticales en las zonas aledañas a los ríos. Todo esto genera un movimiento lento. El gerente del proyecto Solaris, Alberto Ávila, indicó que la estructura como tal no se vio afectada y que desde el jueves anterior ellos notaron un agrietamiento cerca, por lo que iniciaron estudios con geotécnicos para evaluar la afectación, sin imaginarse que tan solo 2 días después esto cedería, pero que la estructura como tal no se había movido ni un centímetro. A pesar de eso, las imágenes de la comisión dan una apariencia diferente. El límite se ve bastante cerca de donde cayó el material. El alcalde de Santa Ana, don Gerardo, confirmó que aunque los permisos de la construcción están al día y bajo la ley, se clausuró la construcción.
Ahorita nosotros lo estamos haciendo en una forma cautelar o en una forma de suspensión de obras para que se nos presenten estudios de que estos lugares no están siendo parte del riesgo que digamos, no van a ser parte del riesgo. Ellos en distancias están a más de 40, en unos sectores y 70 metros, entonces están cumpliendo mucho más allá de los 10 metros que se establecen en esos lugares. La obra tiene un 10% de construcción de lo que serán residencias con un valor de $700.000 aproximados a los 399 millones de colones cada uno, tal y como lo muestra su página web, donde el 75% de las unidades ya están vendidas. Lo importante ahora es evitar que el material siga cayendo y en especial que afecte al río, ya que de darse un deslizamiento mayor se verían afectadas el centro completo de Santa Ana y un 40% de la zona de Pozos. No quiero que ellos sientan que es eminente que van a tener algún tipo de problema, sino es estar atentos, las personas que están cerca de las orillas del río Corrogres, que estén cuando menos en una franja de unos 20 metros, estar atentos ante cualquier posibilidad para minimizar casi en forma total alguna posibilidad de represamiento. Vamos a poner un control 24 horas de vigilancia en este invierno. Los estudios técnicos serán los que determinen si existió algún problema en la construcción de los apartamentos que provocara la emergencia, pero para el alcalde es más un problema de la naturaleza, por lo que iniciarán los trabajos de mitigación en la zona para evitar un desastre. Mientras tanto, la construcción de esa torre permanece clausurada. Día agitado en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Porfirio Sánchez se apartó de presidir la investigación contra el magistrado Celso Gamboa ante señalamientos de una estrecha amistad entre ellos. Además, ante la presión sobre el tema, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, pidió abrir una investigación contra el fiscal general Jorge Chavarría. La solicitud de varios diputados y de agremiados del Poder Judicial caló en el seno de la Corte Suprema de Justicia y no solo se ordenó investigar los posibles nexos del magistrado Celso Gamboa con Juan Carlos Bolaños por el caso conocido como el Cementazo. Ahora, la Corte amplía los cuestionamientos sobre las desestimaciones en el caso de las importaciones de cemento chino. Ahorita que salga aquí voy a firmar la nota dirigida al Tribunal de la Inspección Judicial sobre algunas quejas que también existen en varios de los, en el caso de don Otón Solís y en el caso de Citrajut, con respecto al fiscal general, con actuaciones realizadas en lo que es la función como fiscal general, y que también eso consideramos, y yo estoy solicitando al Tribunal de la Inspección Judicial que abra un procedimiento disciplinario contra el fiscal general de la República. Apenas se anunció que el magistrado Luis Porfirio Sánchez de la Sala Segunda sería quien dirigiría la causa contra Celso Gamboa, el propio magistrado vía WhatsApp comunicó a la Corte que se aparta del caso. Esto por cuanto el magistrado Gamboa participó en la desestimación de una causa en su contra, lo que podría significar un conflicto de intereses. Por eso, se nombró en su reemplazo a otro magistrado, quien también está de vacaciones. Orlando Aguirre es el presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese momento, la Sala designa a don Orlando Aguirre como instructor de la causa de la investigación disciplinaria contra el magistrado Celso Gamboa. El magistrado Chinchilla indicó además que en el caso de las fotografías y el video en el que se ve a Celso Gamboa en supuesto estado de ebriedad en el aeropuerto de México, se llevará una causa aparte, ya que Gamboa no autorizó que se abriera la causa de oficio. La Corte investigará al magistrado Celso Gamboa por sus aparentes vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños. Al juez no lo suspenderán del cargo mientras dure la investigación. Estamos diciendo, por unanimidad, acordamos iniciar el procedimiento de investigación disciplinaria y nombramos un órgano instructor.
A Celso Gamboa se le investigará por sus aparentes vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños. El magistrado coincidió en fecha y hora con un viaje que también realizó Bolaños a Panamá. Ambos salieron de Costa Rica a Panamá a las 11:43 de la mañana del domingo 9 de octubre del año pasado y regresaron también en el mismo vuelo el martes 11 de octubre a la 1 de la mañana. La Corte se sentó, deliberó, analizó los contenidos que se tienen hasta este momento y consideró que en este momento no hay mérito en las pruebas, porque en realidad lo que tenemos son solo denuncias, en las pruebas y en los contenidos para proceder a suspender al magistrado Celso Gamboa. Bolaños está siendo investigado por la Asamblea, la Fiscalía y la SUGEF por recibir un préstamo por 18.000 millones de colones para importar cemento chino sin dar las garantías de pago necesarias. La Corte procedió a abrir la investigación a raíz de 5 denuncias, una puesta por Otón Solís, otra por miembros de la Comisión Legislativa que analiza el crédito y 3 de los sindicatos del Poder Judicial. También lo investigarán por el viaje a México que realizó en supuesto estado de ebriedad. Vamos a proceder, y eso se acordó en corte, de forma inmediata, a darle traslado al magistrado don Celso Gamboa para que proceda a rendir un informe a corte. Ese informe lo vamos a recibir nosotros y en la próxima sesión ese informe se conocerá o se pondrá en conocimiento de la presidenta de la Sala de Casación Penal, doña Doris Arias. Las instrucciones de la investigación son de carácter privado. En horas de la mañana se anunció que era el magistrado Luis Porfirio Sánchez quien lideraría la investigación, pero 4 horas después anunciaron que el magistrado se separaría del proceso y lo retomaría Orlando Aguirre. Y las puertas se abren y ojalá cada vez más para esta población que lo merece. Por primera vez, 45 estudiantes con síndrome de Down se van a graduar de un programa especial de pasantías de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto les da todas las herramientas para que ellos puedan trabajar. Carolina acaba de terminar exitosamente su pasantía como asistente de oficinas. Ser síndrome de Down no impide que realice exitosamente su trabajo. Me ponen más cosas para imprimir, escanear, revisar, ver el correo. Para mí es un sueño de realidad. Cambio de actitud en ella como persona y también como profesional, porque ha tenido una serie de actividades que han sido quizás más desafiantes, más interesantes que lo que hacía en el pasado. Entonces ella ha mejorado muchísimo su calidad de vida. Melina ama trabajar con niños. Tiene una discapacidad cognitiva leve, pero está lista para ser una exitosa maestra de preescolar. La ventaja que nosotros hemos visto en ella es la emoción, ¿verdad? La emoción, la gran alegría, el gran interés que ella despierta por querer aprender, por querer involucrarse en lo que ella está ahorita. Me ayuda a ayudar a todos, a la profesora, y ya yo he practicado también, cambié pañales también, ya he aprendido, por lo tanto es que me ha gustado mucho venir. Ellas son solo 2 de los 45 jóvenes que desde hace 2 años se preparan en un programa pionero que impulsa la UCR y el Consejo de la Persona Joven. La primera generación concluyó sus cursos este año. Recibir un curso son 3 veces por semana, 2 horas a recibir el curso específico en la capacitación laboral que ellos quisieron optar. Y además de eso tienen cursos de complementarios, ¿verdad? Como en la universidad, cursos complementarios como redacción y ortografía, archivística. Los jóvenes realizan pasantías en empresas e instituciones con la idea de que estén listos para enfrentarse al mercado laboral. Se graduarán como asistentes de oficina, preescolar y bibliotecas en febrero del próximo año. Es innovador, explora, digamos, otros nichos de trabajo que son importantes para esta población y para otras poblaciones. Estamos en un momento en el que sabemos que hay una saturación de los mercados, sabemos que las cifras del desempleo en personas jóvenes ya de todas formas es preocupante. Para estar en el programa deben ser mayores de 18 años con discapacidad moderada o leve y además pasar una prueba de admisión.
Ya los jóvenes fueron contratados y esperan que todos se coloquen pronto en el mercado laboral. Para más información puede consultar en el sitio proin.ucr.ac.cr. El programa también planea capacitarlos próximamente en asistencia de veterinaria, restaurantes y teatros. Nos vamos comentando nosotros ahí información, no de deportes, porque estos días hemos estado tranquilos. Estamos en tregua, así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por su compañía, que descansen. Gracias, que tengan todos ustedes buenas noches, nos vemos en la edición nocturna a partir de las 11 de la noche. Le toca a Jerry. Ahí estaremos, gracias.